Buenas tardes a todos. Feliz lunes a todos. Largué un minuto antes de las 15 horas para que Instagram justamente vaya avisándoles a todos que estamos en vivo, para que Instagram les avise que hoy el vivo de manera excepcional se hace más temprano. ¿Por qué? Porque tenemos una invitada de lujo. Entonces quise empezar el vivo antes para darle tiempo a todos ustedes a que se sumen. De hecho, ya está de lujo. Los que me conocen saben que soy muy tranquila, pero estoy ansiosa y estoy nerviosa porque tengo una invitada de totalmente de lujo. Hola Brigitte, Ya está. Hola, Marian. Qué gusto verte. un Qué placer bueno. conocerte. Yo no te veo, no sé si los demás te pueden ver, yo te escucho, pero no te veo. Ah, ¿Puede pues ser? yo me veo y te veo, los ¿Tú, dos. tú me ves y te ves? Ah, Si sí, tú me ves y te ves y el resto nos ve, lo dejamos así. Yo no no llego a verte, no sé por sé, qué últimamente Instagram tiene eso, que no no se sé. ve al invitado. A ver qué dicen las personas que están Las viendo. personas conectadas pueden Sí, vernos a mí y a Brigitte, pueden ir comentando ahí en los comentarios si nos ven de manera normal las a las dos, dos. pero no sé. A ver, a ver, a ver. Hay personas conectadas, sí. Hola Brigitte, se escuchan y se ven las dos. Sí, te Ah, veo. Ah, perfecto. Eso es lo maravilloso, importante. Suele maravilloso. pasar que no veo yo al invitado. Ah, sí, Me pasó lo mismo la semana pasada con un invitado que yo no lo veía, pero sí lo escuchaba. Así que voy a confiar y, bueno. aunque no te vea, te voy a escuchar. Ay, pero ¿cómo es posible esto? Si le doy a la cámara, no, aquí desaparezco. Ahora, No. eh, Dice, bien, se ven, las vemos. Lo importante es que todos te vean. Yo creo que después cuando queda grabado sí puedo verte. Sí, ya, sí, yo se las ve y se le escucha a las dos. veo a las dos perfectamente. Perfecto. Estamos aquí las Bueno, dos ante juntas. todo, Brigitte, quiero que sepas que es un honor, quiero agradecerte la humildad y la grandeza bueno, que todos los grandes tienen de haber aceptado esta invitación. Soy seguidora tuya, me he formado contigo y la verdad que es un placer poder tenerte hoy aquí y poder Gracias, charlar contigo. Así que, ante María. todo, gracias. Gracias por esta oportunidad de estar las dos hablando y transmitiendo a todas las personas que te suelen escuchar. Gracias, Ujú. ha sido un gran regalo tu invitación. Para mí es un honor. Gracias. Bueno, Brigitte, yo aparte quiero contarle a la gente que dentro de la gran humildad que tiene Brigitte, yo me puse a disposición para que ella eligiera el tema a trabajar, si quería expandir alguna herramienta, algún tema, algún taller, y ella me dijo, no, lo que tú desees o lo que tu público suele consultar. Y mis seguidores, los temas que más tratamos o que más consultan mis seguidores, sobre todo con la mirada sistémica, es siempre esto de sanar las relaciones. O sea, cómo aplicar las constelaciones y la enseñanza de las constelaciones dentro de nuestras relaciones, todas, del sistema familiar y de la pareja. Cómo poder, digamos, llevar esa mirada sistémica a las relaciones. Vale, mira, y yo añado más porque es todas las relaciones en el trabajo, con los vecinos, o sea, mucho Ujú, más allá de la familia, las relaciones en toda nuestra vida. Entonces, tal mira, cual. hay un gran principio que toda dificultad en nuestra vida, del tipo que sea, es un espejo de algo sin resolver con la familia de origen, con los padres Ujú. y quizá con algún ancestro que yo desconozca, pero es algo que yo no he resuelto con mi familia de origen, entonces se va a presentar como una dificultad o con los vecinos o con la pareja o con, en el ámbito que sea. Y Para solamente sanarlo. eh, eso es, para sanar Ujú, eso del principio. Porque mira, hay que pensar que la vida es sistémica, quiere decir que ujú, estamos viviendo un patrón
que vamos a repetir una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Y ese mismo patrón, el primer patrón es la relación con los padres. Y ellos mismos repitieron el patrón que vivieron con sus padres. Y así, desde los abuelos, todos. Por lo tanto, al final estamos repitiendo patrones muchas veces desconocidos o que intuimos, que sentimos, pero que no acabamos de definir. Y que necesitamos, a ver, la vida necesita de la persona adulta que ame su pasado, pero que no lo imite. Tal Entonces, cual. claro, y entonces en las constelaciones vemos que hay dos dinámicas perjudiciales. Imitar, yo como tú, o pagar por otra persona. No La hiciste un culpa por daño, expiación de las que se hablan. eso es, hiciste un daño, no lo asuste, yo por amor infantil, por amor a ti, pagaré por ti. Bien, y entonces esas dos dinámicas son las que crean nuestros problemas y podemos ver, pues, que, a ver, con nuestro padre o nuestra madre podemos decir, sí, lo quiero mucho, pero le reprochó tal o cual cosa, o le faltó tal o cual cosa. Y resulta que esto lo vamos a proyectar sobre todas nuestras relaciones. Sí, está muy bien, pero le falta tal o cual Claro. cosa. A mi pareja, a mis amigos, mi terapeuta, mi director, mis compañeros. Bien, y la gran sanación se produce cuando vuelvo al origen. Cuando puedo darme cuenta que lo que proyecto sobre mi entorno es algo que me viene desde muy pequeña, desde la infancia. Claro. Y posiblemente repitiendo los patrones que vivían mis padres, mis abuelos, etc. Entonces, eso digamos que es un poco lo principal. Pero más allá de eso, hay como las grandes leyes del amor que nos dicen cómo vivir en la práctica, ¿no? Entonces, primero a sentir. Y es lo más difícil, ¿eh? Es lo más fácil de decir, pero es lo más difícil. Es lo que yo siempre digo, que es como lo más fácil esto de decir tomar todo como es y a todos como son desde el asentimiento. Es hermoso decirlo, pero el aprendizaje y lo más difícil es poder llevarlo día a día. Esto de te tomo y tomarme también yo como soy. Entender que yo también tengo mi dualidad. Eso es. A sentir a todo como es. Es como estar en paz con lo que hay, como aceptando que otra dimensión está creando la evolución de la humanidad, la evolución del universo, y que todo es como tiene que ser en esa evolución. Y cada uno tiene un papel en esa evolución. Por muy pequeño que sea ese papel, todos distintos, y todos sí tenemos un papel, ¿no? Una Y todos misión. importantes. Claro, todos, cada uno tiene algo que hacer. Y por eso, pues, lo primero que se pide es poder decir sí, a sentir, aunque no entienda nada, porque ¿cuál puede ser la misión de ese asiento? Porque sé que si está vivo es porque tiene algo que hacer. Claro, Más algo que allá sentir o algo que aprender. de lo que yo pueda ver o saber de esa persona. Es tan importante como yo. Entonces, eso es mucha humildad psicológica, mucha humildad intelectual, rendirse, ¿vale? Entonces, eso es una tarea de todos los días y todos los momentos del día. Y luego, A mí me gusta, sí, te escucho, Brigitte, perdón. no, esas otras leyes del amor, las fuerzas del amor,
que el amor dirige toda la humanidad, permitiendo a cada ser humano la libertad, precisamente de asentir, de respetar, de amar, de corregir sus errores, ¿no? Y entonces las fuerzas del amor piden el respeto a las personas que llegaron antes que nosotros. Para los jóvenes eso es difícil. Sí. Respetar a los que estuvieron antes que mí, a mis padres, abuelos, bisabuelos. Cuando hoy todo es criticar lo que estuvo antes. O no aceptarlo. Ya. Entonces es poder ver que estamos hechos de todo este pasado. Entonces, primero será respetarlo y asentir, y luego hacer algo nuevo, porque cada persona está aquí para algo nuevo. Pero desde lo que hay, desde esa herencia que tengo en mí, ¿no? Claro, sin negar el pasado, aceptándolo. Eso es. Es que el presente está hecho del pasado. Y luego esa noción también que suele pasar desapercibida, y la prioridad de lo nuevo, de los sistemas nuevos. Sí. Sí. Del sistema que nosotros creamos al ser adultos. Sí, y entonces, por ejemplo, de las nuevas empresas, de las nuevas visiones, no la prioridad del individuo nuevo, no, la prioridad de lo que es creado como nuevo, como sistema. ¿Vale? Y ese también es otro desafío, el poder equilibrar. Lo es muy difícil, muy difícil. Y luego está incluir a todos, que es otro gran desafío, incluir a todos independientemente de lo que hagan o hayan hecho. Quiere decir, sin juicio. El juicio no sirve. En la evolución de la humanidad, el juicio no sirve. Bueno, eso Y es. eso yo creo que también es uno de los más difíciles. No sé si a ti te ha pasado cuando haces conferencias o mismo en tus redes, yo cuando subo material de constelaciones, esto que Bert Hellinger también siempre dice, primero viene el orden, después viene el amor, y hablo esto de aceptar y tomar todos como son, sobre todo a nuestros padres, esto de aceptar a nuestros padres para no estar en guerra con la vida. Y a mí me encanta porque se arman debates muy grandes, mis reels empiezan a tener muchos comentarios donde la gente dice, yo no puedo aceptar a mi padre porque me golpeó, o porque me abandonó, o porque me abusó, o simplemente no puedo aceptar a mis padres porque me llevo mal con ellos, entonces no los puedo perdonar. Y ahí es algo súper interesante porque la gente suele confundir el aceptar a los padres y honrar a los padres porque vinieron primero a perdonarlos. Entonces está esto de lo que tú hablas del juzgar. ¿Qué le dirías a esa persona para poder poner en práctica la mirada sistémica y correrse de eso? No, yo no voy a tomar a mis padres porque... Y la importancia de tomar a los padres para poder tomar Vale, después tu pareja, tu trabajo, la ya, prosperidad, la felicidad. ya. Entonces, por interés propio, esas personas tienen que saber y observar. Si rechazas a tus padres, te cortas de la fuerza, de la adaptación a la realidad, del éxito, de la salud, de la abundancia. Obsérvalo, obsérvalo. Bien. Entonces, luego es que son varias maneras de mirar las cosas. Primero, este hombre y esa mujer que hicieron el amor y me engendraron, se transformaron en padres en ese momento. Y padres por ese momento, no por nada de después, solo por ese momento, aunque después me hayan abandonado, por ejemplo. Entonces, si hoy estoy vivo, viva, es que como padres lo han hecho muy bien. Tal cual. Quiere decir que el papel de los padres es crear la vida. Todo lo demás lo puede hacer otra persona. Y de hecho, muchas veces lo hacen otras personas. Claro. Entonces, luego cuando miramos a nuestros padres, vamos a mirar cómo fue su infancia.
cómo fueron tratados por sus propios padres. Y vamos a ver que fue, pues, lo que recibieron fue lo que dieron. Entonces, Claro. ¿qué vamos a hacer? Recibimos la vida a través de personas imperfectas, que también la recibieron de otras personas imperfectas. Y yo tengo la oportunidad de hacer algo diferente, gracias al hecho de que esté viva. Entonces, el hecho de que este hombre y esa mujer fueron mis padres. Gracias a ellos tengo la oportunidad de aportar algo a la humanidad, a la vida. Entonces puedo seguir en el rencor, en la soberbia. Tengo la libertad allí de que De quiera. elegir. Pero llega un momento en que quizá pueda ver la vida de otra manera. Así. Y qué interesante esto que tú dices, porque tomar la vida, esto de tomar la vida de nuestros padres y aceptarla tal cual nos fue dada, también aplica al resto de mis sistemas. Si yo no puedo tomar, digamos, en mi propio sistema a quienes vinieron primero, después tendré problemas en mi ámbito laboral para tomar, qué sé yo, a mis superiores, a mis pares, Todo. si no acepto a mis hermanos. Como la importancia de aceptar el sistema para después poder aceptar todos los otros sistemas que nos van a rodear o que vamos a ir formando a lo largo de la vida. Exactamente. Y si quiero hacer algo en la vida, para hacer algo, primero tengo que saber cómo es mi entorno. Tengo que aceptar lo que hay. Si no, lo que voy a hacer van a ser castillos en el aire que no van a poder realizarse. La vida me exige, a ver, me pide llegar a ser adulto. Entonces, a los jóvenes les suele costar mucho tener la humildad del adulto, pero es normal porque forma parte de su etapa. Luego el adulto, pues poco a poco aprende por su vida, por sus experiencias, que todos los seres humanos son iguales. Todos. Lo ve, va viendo que todas las morales son diferentes y todas igualmente valiosas. Que todas las religiones son diferentes e igualmente valiosas. Que todo es muy relativo. Y eso es el aprendizaje del adulto, ¿no? Eso sería, digamos, nuestro gran aprendizaje como seres, ¿no? En este camino. Sí, El, aprender a ser uno más Ujú. al servicio de la evolución de la vida y fundamentalmente dando las gracias a todo lo que esté pasando. O gracias simplemente por estar vivo, o gracias por poder darme cuenta, porque esa gratitud implica sentir, implica humildad. Entonces, en ese equilibrio del dar y recibir, cuando estoy en gratitud, el universo me lo compensa con muchos regalos. La gratitud atrae, digamos, las bendiciones de la vida. Sí, a veces parece una frase hecha cuando se habla de esto de las frecuencias y de la gratitud, pero estar en gratitud básicamente es, como tú dices, asentir a la vida y tomar la vida. Y solamente cuando tomamos la vida podemos conectar con aquello que hemos venido a contribuir tanto al sistema como a la vida, al mundo. Sí. Entonces a veces no sabemos a qué hemos venido. Pero bueno, no, a ver, es difícil verlo en efecto, pero llega un momento, quizá tarde en la vida, a veces, en que te das cuenta que todo fue necesario. Todo lo que aprendí o en ese lugar aburrido, pues aprendí cosas que me sirven ahora. Y en ese otro lugar maravilloso también aprendí. Y luego llegó un momento en que me aburrí mucho. Eso era la señal de que para mi sistema familiar era suficiente allí y tenía que ir a otro lugar y acercarme poco a poco a la misión que me toca. No es algo que yo elija, sino algo que la vida me da, algo que me toca, ¿no? Y vemos que todo sirve.
todo sirve, que es poder decir, como Poder todo el decir amor, sí a la vida con todo lo que eso, todo. con todo lo que la vida trae. Sí, 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 eso es, sí. Mm. Y desde la mirada sistémica, ahí estaba leyendo algunas preguntas que hacía la gente que está conectada. Decían, ¿cuál es la unión? Recién una persona preguntaba, ¿cuál es la gran unión o la gran diferencia que tiene, por ejemplo, las constelaciones familiares con algo tan tradicional como el psicoanálisis? ¿Dónde estarían los puntos de unión y de diferencia para aquellos que están como, bueno, buscando herramientas y tratando de sanar y de aceptar? Ya. Wow, yo allí no compararía porque no sé. Son herramientas distintas. Muy bien. Entonces, sí, se corresponden también con una evolución de la psicoterapia, de la psicología. El psicoanálisis Ujú. estuvo como muy al principio, donde el psicoanalista no controla su contratransferencia sobre el cliente, sino que trabaja con su contratransferencia. Claro, Lo que quiere decir que el psicoanalista busca la sanación de sí mismo a la vez que de su cliente, ¿no? claro. Y mira, hubo, igual voy a levantar, como se dice, ampollas allí entre los psicoanalistas de Argentina que hay. Pero Vamos a mira, hacer ruido. precisamente Bergelinger lo echaron de los Sí, círculos psicoterapeutas, psicoterapéuticos del psicoanálisis y luego de la Gestalt, porque descubrió el papel de la contratransferencia. claro. Es Como el que primero que lo vino descubrió. a hacer ruido. Claro, mucho ruido y es muy exigente para el psicoterapeuta. Le exige mucha, a ver, está muy presente, evita toda proyección sobre el cliente. Entonces es un aprendizaje diferente de las demás terapias. Vemos que Ujú. algunas terapias hoy en día controlan la contratransferencia, pero prácticamente yo diría que son las constelaciones en su modalidad más actual, en las nuevas constelaciones, en todo lo que vamos desarrollando, para que el cliente esté bien protegido de las proyecciones de su terapeuta. De eso Claro, se trata. Y es algo más también porque en el dar-recibir, que es una ley del amor del universo que funciona sola, de un modo automático constantemente. Si un terapeuta de la terapia que sea ayuda a un cliente, ese cliente estará mejor y su sistema familiar también. Y por la ley del dar-recibir, el terapeuta y su sistema también estarán mejor. claro. Todo Porque en terapeuta el equilibrio del dar mejora y recibir. por ayudar a sus clientes. Y también cada vez que un terapeuta hace daño a un cliente, el cliente y su sistema familiar empeoran y por esa ley de compensación, el terapeuta y su sistema empeorarán, Claro, ¿no? por las Entonces, compensaciones. el cuidado de la contratransferencia o de la calidad profesional del constelador es una autoprotección del constelador, Ujú. una protección. Es una necesidad para el cliente y para el propio constelador. Y Entonces, ahí aplicaba también lo que hablamos de esto, de los órdenes en las relaciones, incluida la relación del terapeuta y el cliente o el consultante. sí, sí, sí. Se tiene que mantener. El terapeuta necesita respetar a todo el sistema familiar del cliente, eh, necesita sentirse como el más pequeño de todos,
no entrar en la vida personal, privada o familiar de ese cliente, a no ser que por estrategia decida hacer una reconstrucción, digamos, por ejemplo, del vínculo materno. Bien, lo hace como estrategia conscientemente, pero no se deja atrapar por la proyección. Ay, ese cliente, qué pena me da, le voy a ayudar todo lo que pueda. No, cuando pienso eso, y estoy atrapada, y estoy haciendo daño, y me voy a hacer daño al cliente, y lo voy a pagar yo también, ¿no? Entonces, bueno, pues es una terapia, digamos, las constelaciones, como muy exigente en el sentido de tener conciencia de estar en el adulto en cada momento, de respetar a la otra persona, de conocerse y no proyectarse. Mucho trabajo personal, sí. Es un Así. constante trabajo personal porque a veces suele pasar que las personas que vienen a constelar, como tú dices, nos reflejan, tenemos esa transferencia porque va a pasar que una persona viene a constelar y un constelador se vea reflejado, o sea, bueno, ahí está la disociación, pero el poder trabajar con la disociación, pero yo creo que es inevitable que algún tema nos toque de cerca, Por porque supuesto, nuestro sistema lo estemos atravesando, y yo creo que no es casual cuando llegan esas constelaciones. claro, claro. Y después incluso es de mucho agradecer porque el constelador ha visto algo que nunca se habría dado cuenta sin esa contratransferencia. Tiene que agradecer, pero trabajarse esto para no seguir proyectándose en su cliente, ¿no? Sí. Para poder correr. Y acá preguntan, ¿cuál es el techo o límite? Esta pregunta me gusta, Brigitte. ¿Cuál es el techo o límite de esta herramienta? O si tiene techo o límite la herramienta de las constelaciones. Sí, mira, a ver, hay varias maneras de abordar esa respuesta, pero el límite es el propio límite que ponga el cliente. Ujú, A veces hay alguien que puede venir porque no se atreve a tomar una cierta decisión. Por ejemplo, es frecuente, pues no me atrevo a separarme, no me lo quiero plantear. ujú, Entonces me constelo y me constelo y me constelo, porque quiero que la constelación tome la decisión en mi lugar, o el constelador. ujú. Eso es el límite. El límite será el límite que ese cliente pone en su propia vida como responsabilidad adulta. La constelación no irá más lejos de lo que esta persona acepta como crecimiento Claro, de personal. los movimientos que pueda estar preparado a hacer. Sí, que quiere hacer. Que quiera hacer. Ujú. Porque hay Y ahí personas, volvemos al estado adulto. eso es. Hay personas que la constelación muestra necesitas ser independiente de tus padres. Pues no, yo no quiero. Bien, pues Claro. es la libertad del cliente un poco el límite, ¿no? Y Así. ahí, y hasta ahí se llegaría, digamos, respondiendo a la Sí, pregunta de esta hombre, persona. en algunas ocasiones el constelador puede ver que esa persona no quiere tomar su independencia porque está Ujú, identificado a un niño pequeño que no podría vivir sin padres, ¿no? A veces se trata. ujú. Pero eso, uno de los techos es el límite que la propia persona se pone en su vida como desarrollo personal, ¿no? No sé, ¿tú ves otros límites a las constelaciones? ¿Otro techo quizá en otros No, yo aspectos? comparto contigo, eso lo podemos tomar como techo y bueno, y los bloqueos, cuando una persona como quiere trabajar el tema, pero cuando se arma la dinámica, ya sea en una constelación individual o grupal, con víncoles o con personas, está de no poder conectarse. Esto, cuando tú preguntas, ¿qué sientes al estar de pie frente o a tus padres o a tu pareja o a algún área de vida y no se pueden conectar? O se pueden conectar, pero hay alguna emocionalidad que se bloquea. Yo lo suelo ver y
¿Eso sería resistencia o sería también permanencia del estado de niño? El no poder, digamos, conectar y el no poder abrirse al movimiento. Mira, ¿sabes lo ¿Cómo que se dice tomaría? la PNL a eso? La resistencia no existe. Mm, Solo los, como dicen, los malos terapeutas. Entonces, quizás sea interesante tomarlo en ese sentido de que no puede por ahí. No hay que utilizar un modelo ya utilizado con otras personas. No, esa persona claro. allí no puede. Con eso no puede, hay que hacerlo De esta diferente. manera no puede, de esta manera no puede. Ujú, Y entonces allí también hay una rendición del constelador al nivel que tiene la persona. Si tiene ese deseo de crecer, de rendirse, de abrirse, bien, pues me rendiré viendo que esto no puede, pero quizá hay otra manera o quizá un, falte la representación de un ancestro que le facilite las cosas. O sea, eh, tenemos que abrirnos los consteladores a aprender mucho, a dejarnos guiar, ujú. a dejarnos guiar totalmente para A ser sorprendernos, sí, claro, a sorprendernos nosotros también, porque cada constelación es es un camino distinto. eso es. Y tenemos tendencia a querer repetir una constelación que ha ido bien. Me repito, me repito. Y voy a fracasar si me repito. Entonces es una Claro, exigencia para el constelador, estar siempre abierto a algo diferente o algo que no ve. Si hay bloqueos es que hay algo que no ve, no veo. Entonces quizá es ujú. yo irme a amar ese bloqueo, amarlo. Claro, tomarlo, no tomarlo como una frustración. Yo siempre digo que el desafío que tenemos los consteladores, digo consteladores porque estamos hablando de constelaciones, pero esto abarcaría para cualquier terapeuta. El desafío que nosotros tenemos es ser como muy curiosos cuando una persona viene a plantear, bueno, quiero constelar esto, o quiero, digamos, desarmar este nido, este nudo que tengo en mi vida, indagar, indagar y llegar a la raíz. Esto de, quizás hay una persona que dice, yo quiero constelar la pareja porque tengo malas decisiones de pareja o porque me está yendo. Y si hacemos una entrevista, un encuentro, una indagación profunda, por ahí vemos que no es la pareja, sino que como tú dices, hay algo ahí con la aceptación del sistema, con papá, con mamá, que se está reflejando en la pareja. Entonces, Siempre, también está esto de poder descubrir cuál es la raíz, siempre, digamos, del desorden. eso es. Entonces, como terapeuta es, como constelador, es aprender a, más que sorprender, eh, aprender a retirarnos de la constelación y dejar hacer otro nivel, dejar hacer la energía, dejar hacer algo Ujú, grande. Y entonces voy a ver que nunca se me habría ocurrido, nunca se me habría claro. ocurrido. Y entonces se desarrolla algo nuevo, algo diferente y de una potencia extraordinaria. Sí, la Sí. verdad que es una herramienta que para mí es una herramienta muy, muy mágica en tanto y en cuando tengamos la clave de lo que tú dijiste al principio. Yo creo que si pudiéramos todos tener la apertura del asentimiento, esto que tú explicabas tan maravillosamente al principio, tomar mi sistema, tomar lo que ocurrió tal y como fue, corriéndonos un poco del juzgar o del ego que está digamos, incorporado en nosotros, estaremos más abiertos al aprendizaje de lo que va sucediendo en cada ámbito de nuestras vidas. Yo creo que ahí está el gran desafío para absolutamente todos, creo yo. Yeah. Hoy en día ya estamos recibiendo información para trabajar un poco de otra manera, entonces tenemos como más, eh, hay más magia ahora. Es como si el constelador cediese realmente el lugar a la fuerza sanadora.
a algo más grande en sus constelaciones, a su guía. Solamente puede actuar su guía. Y cuando Ujú. una entrega tan humilde, surgen, se puede decir, maravillas, ¿no? Claro, que es, digamos, el rendirse, como tú dices, también está, digamos, incorporado esto del asentimiento, el asentir y el rendirnos, dejarnos llevar por lo que le llamamos el movimiento, hacer el movimiento del espíritu, el movimiento que tengamos que hacer nosotros como terapeuta y acompañar a la persona que esté haciendo el movimiento en ese momento. Eh, ¿Cómo puede una persona que nunca consteló o que quiere, digamos, comenzar a incorporar la herramienta de las constelaciones, ya sea para su vida personal, para aprender, cómo puede empezar a trabajar esto de la mirada sistémica y del asentimiento? ¿Cómo sería si tú Ya, tuvieras que guiarlos? ya. Mira, este es el libro que he escrito precisamente para eso, los ejercicios sistémicos, donde uno Sí, ya está guiado para hacerlo todo solo. sí, La lo base tengo, es el lo guía. tengo y lo uso. Es hermoso ese libro, como todos tus libros. Y la base es el guía, con Ujú, nuestro guía, y dialogar continuamente con nuestro guía, sabiendo que ese guía es una parte nuestra, biológica, fisiológica, eh, y que está conectado con lo mejor para nosotros. El guía podemos decir que es el que nos lleva hacia los campos mórficos, campo morfogenético de Sheldrake, o hacia el holograma, ¿no?, de Garriaev. Entonces es una parte nuestra ujú, conectada con lo más grande, con la parte honda, con la misión de nuestra vida, y que siempre nos dirigirá hacia lo mejor para nosotros. Quizá no lo mejor en el instante. Nos pide pues renunciar a tal cosa porque el guía sabe que el paso siguiente será el bueno, ¿no? Entonces, para vivir una vida más sistémica, más feliz, más exitosa, es gracias al guía. Es ujú. dialogar con nuestro guía, ¿no? Y es de una humildad intelectual muy grande. O sea, ya no. Lo que yo decida casi siempre está erróneo, porque está lleno de mis deseos, de mis rechazos, de mis De los juicios. estados emocionales infantiles, ¿no? Ujú. Y el guía nos exige adulto, adulto, adulto. No, Sí. y el guía sabe lo que nosotros necesitamos, ¿no? Lo que, no, lo que decíamos. Hay un dicho, por ejemplo, por lo menos aquí en Argentina, que dice, tú, tú debes tener lo que necesitas, no lo que deseas. Y a veces lo que necesitamos en algún momento de nuestra vida no condice con lo que deseamos. No, No no, siempre. Lo que yo exacto. deseo con lo que yo necesito no Sí, están por ahí alineados. Confiar en el guía que nos es- va a decir lo que necesitamos. ya. Y luego hay ese concepto que decía Bergelinger de vez en cuando: hay que estar en la fuerza, la vida es difícil, hay que estar en la fuerza. ¿Y cómo se consigue Ujú, la fuerza? Renunciando. Cada vez que renunciamos a algo, ganamos en fuerza. Entonces nuestro guía no se priva de, de hacernos renunciar a un deseo, a un capricho, a veces a una idea tan bonita, a un valor que nos parecía tan genial. Todo lo que es un poco egoico, el guía nos lo muestra como: no, por ahí no vas. ujú. Y se gana mucha fuerza, mucha, mucha fuerza. Se Sí. requiere de mucha fuerza para poder tener, digamos, la templanza o la certeza de poder tomar esa decisión. Mm. Y poco a poco uno va fortaleciéndose, cada vez más adulto. Sí. Estando en el estado adulto, muchos me preguntaban esto de cómo empezar y yo les recomendaba tu libro de ejercicios sistémicos porque aparte está escrito de una forma tan didáctica, bueno, como tú hablas y explicas de una forma tan didáctica que todo lo que parece tan difícil, tan, 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 tan inmenso,
bueno, bajado a tierra de una forma muy, muy lúdica, muy didáctica, donde paso a paso cada ejercicio va hablando de lo que puede hacer, y bueno, y de esta conexión con el guía, donde hoy está cada vez más difícil, porque tenemos tantos incentivos, Brigitte, hoy, el mundo en el que vivimos, tenemos tantos incentivos y tanto llamado a, a no guiarnos por nuestro guía, valga la redundancia, sino de ir con un montón de corrientes. Sí, 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 sí. Y el guía es realmente una escuela de crecimiento y de ir de adulto. Entonces también es aceptar que nuestra vida es ondulatoria. Nunca estaremos en lo mejor todo el tiempo, sino que vamos oscilando. Un tiempo en el adulto, Ujú. otro tiempo en el niño o caprichoso o que enjuicia, ¿no? Y luego nos damos cuenta, al darnos cuenta, volvemos a estar en el adulto y crecemos un poco más. Cada vez que retomamos al adulto, crecemos más. Entonces, bueno, pues es el que Mm. tenemos ondulatorio. Cada O sea día que un nos tenemos poco que más. permitir cada tanto estar en el niño, Va a estar en ser el la adulto y realidad darnos lugar a veces a estar en el niño. y no culparnos ni castigarnos, sino que es la naturaleza, es así. Todo es ondulatorio, todo es ondulatorio. Entonces, bueno, pues estaremos un tiempo en el adulto, en la presencia, conectados y otro tiempo, esperemos que cada vez menos, desconectados. Me gusta la frase de esperemos cada vez menos estar. Yo creo que sí, que mientras más practicamos esto del asentimiento, de entender que a veces estaremos aquí, como tú dices, a veces estaremos aquí o aquí, con este nivel ondulatorio, que es lo que nos permite también aprender. Yo siempre creo que si la vida fuera así fácil, que todo lo que nosotros deseamos desde nuestro ego, de nuestra parte egoica, lo tuviéramos, no nos conectaríamos nunca con la frustración y con la aceptación y con el aprendizaje. Entonces sería como muy difícil crecer, sería Sí, como sería muy estancado. aburrido también, no Sería evolucionar aburrido, sí, nunca. sí, La gente a nuestro alrededor tampoco evolucionaría, estaría todo estancado. sí, porque no tendríamos desafíos, no tendríamos, digamos, aprendizaje. Eso es. Hay que recordar lo que dice Bergelinger. La paz viene después del conflicto. O sea, los Ujú. conflictos están primero y la resolución de los conflictos nos hace crecer, nos hace llegar a nuevas visiones, a un nuevo mundo. Pero los conflictos están allí, hechos precisamente para abrirnos los ojos. Entonces es poder aceptar desde nuestro adulto pues que la vida está hecha de conflictos. Ujú. ¿Cómo se puede decir? Resolubles, no, solucionables Claro. por el adulto, solucionables por el adulto, pero no para el Mm. niño teme, sí, sí. Aparte creo que cuando nosotros tenemos conflictos, aparecen en nosotros la capacidad de desarrollar esos dones que están en nosotros y que están dormidos y no puedes conectar con esos dones hasta que no tienes un conflicto que hace que tengas que usar ese don. Por ahí tienes un don maravilloso y no puedes salir si no tienes la oportunidad de tener un desafío. Sí, Entonces tenemos por ahí maravillas guardadas. y pensar que todos esos dones no son nuestros, nos vienen de nuestros ancestros, Un están en sistema. nuestro ADN a la espera de ser utilizados. Es Ujú. extraordinario todo lo que llevamos de nuestros ancestros, porque fíjate, los miles de años que existen los humanos han conseguido sobrevivir, han conseguido elaborar unas civilizaciones, unas culturas tan avanzadas, eh, un poco en todos los aspectos, en el arte, en, en el deporte, en, en los aspectos más profundos, en la cultura, en la filosofía, nos están
mm, o sea, nos han regalado de una profundidad y una riqueza, ¿no? Que están a la espera de que nosotros la utilicemos y la multipliquemos, porque cada ser humano está, o sea, aporta algo nuevo. Claro, Entonces, estamos al servicio del sistema y al servicio de la humanidad. y aportando algo nuevo. Ujú. Eso es. Acá dicen, la fuerza que tenemos viene de nuestros ancestros. Si la tomamos tal y como fueron, agradecerles. Nosotros tenemos la fuerza de nuestros ancestros, pero también tenemos nuestra propia fuerza, Brigitte, ¿no? Que tenemos que también desarrollar. Esto que tú dices, aportar lo que hemos venido a aportar a nuestro sistema. Claro, pero ha venido a través de nuestros ancestros. Ujú. Y entonces cada uno de nosotros aportamos algo más. Pero primero tenemos que, o sea, ayuda mucho tener la humildad de reconocer que somos una fusión única del sistema familiar de la mamá y del sistema familiar del papá. Una fusión única. Y esa fusión, cada uno tiene la libertad de aportar algo nuevo, algo diferente. Pero desde la integración de todo lo recibido. Porque si miras bien, a ver, ¿qué dones tengo? Canto bien, dibujo bien, me gusta esto o lo otro. Mira entre tu padre, tu madre o tus abuelos, ves que todos esos dones sí existían en alguno de ellos. Todos. Ujú. Entonces, se trata de recogerlos, potenciarlos y aportar algo nuevo. Aportar siempre algo nuevo. Y cuanto más agradecemos al pasado, más multiplicamos nuestros dones. Viendo el presente, de parar el presente, o sea, es agradecer que el pasado nos haya dado todo eso. Y eso nos permite ser un poco menos egocéntricos, digamos, que nos viene de atrás, nos viene también de atrás, pero nosotros le aportamos un... Me encanta eso que acabas de decir. Agradecer al pasado, siempre. Agradecer todo lo que nos fue dado, porque solamente de esa forma podemos conectar con lo que nosotros tenemos también para ofrecer, o sea, con Eso, nuestros dones. eso es. Aún, como tú dices, nuestros padres pueden habernos dado la vida y pueden después no haber hecho nada más. Yo lo que veo, no sé si a ti te pasa en tus talleres, en tus consultas, yo veo por ahí esto de mucho juicio al sistema, a papá, a mamá, a lo que hicieron, a lo que no pudieron hacer, si estuvieron, si no, o mismo si están, como tú decías al principio, todo lo que hacen lo hacen mal. Saliendo de la etapa de la adolescencia, que es la etapa normal donde uno está supuestamente siempre ahí cuestionando, pero ¿cómo se puede trabajar hoy esa aceptación bueno, tengo que aceptar, la vida me fue dada de una manera perfecta, así imperfecta como me la dieron, es perfecta. Poder aceptarla para poder tomar eh, Mira, lo que ellos me dieron y aportar lo que yo tenga. hay una transformación natural de aceptación de los padres como fueron cuando las personas empiezan a tener hijos propios. Sí. Cuando empiezan a ser padres, descubren cuál es el rol de los padres y su relación a sus propios padres se transforma y se La vuelve mirada. mucho más humilde. Sí, la vida ya tiene sus Ujú. ciclos y cuando empezamos el ciclo realmente del adulto, nuestra visión adulta de los adultos anteriores cambia. Entonces se puede decir Ujú. que la persona que no acepta al pasado, a sus padres, a los anteriores, es un adolescente. Un adolescente viejo quizá, pero un adolescente. Claro. El Ujú. adolescente necesita construir su ego, descubrirse a sí mismo. Entonces, bueno, pues una cosa que ayuda mucho es estar en contra de los demás. Eso ayuda mucho para desarrollarse a uno mismo, ¿no? Pero eso es la etapa propia del adolescente que necesita descubrir precisamente sus dones, sus capacidades, las responsabilidades que puede adquirir por sí mismo, ¿no? Y después precisamente madurar es abrirse al resto del mundo, integrar al resto del mundo y
no solamente el presente, sino el pasado también. Integrar todo el pasado. Y eso, pues muchas veces cuando esos jóvenes ya empiezan a ser padres, su visión sobre sus padres cambia de un modo radical. Porque empiezan a comprender cosas que antes no podían comprender. Sí, Al estar en el mismo camino, comprenden y asienten aquello que no podían entender desde otro lado. y ven que no consiguen entender totalmente a esos hijos, que los quieren tanto, pero que es un mundo diferente del suyo, y entonces empiezan a comprender que los hijos luego reprochan a los padres que no les entendían. Bueno, empiezan a entender todo lo que pasó. Sí. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, alguien estuvo mucho tiempo en guerra con sus padres, aún de adulto? Esto, me encantó tu frase de un adolescente, aunque sea viejo. Me Sí. encantó esa frase. Y sus padres parten. Y llega, digamos, el sentimiento de la orfandad, esto de mis padres ya partieron, ya está. Bueno, O sea, el trabajo lo tengo que hacer yo. ¿Qué sí. sucede? ¿Cómo es la mejor forma para esas personas? Porque Con, con, muchas personas me preguntan eso. sí. Con las constelaciones vemos que no tiene ninguna importancia que estén vivos o muertos, que es Ujú, exactamente, les puedo tener el mismo respeto, agradecer o rechazar vivos o muertos. Y tal fíjate, cual. es hasta más fácil transformar mi relación a ellos cuando están muertos. ¿Por qué? Sí, yo doy fe de eso, Brigitte. Yo Tengo doy fe de eso. eso, Sí, tengo es que ir así. a verlos, hablar con ellos, veo sus pequeñas manías o sus cosas, en vez de ver lo importante. Entonces Sí. es muy fácil incluso volver a quererlos, volver a tenerles gratitud incondicional cuando están muertos. Ujú. Ya. Sí, es como cuando tus padres parten, se despierta un sentido de compasión. La Mm, gratitud, dormido o no, yo creo que siempre estuvo, por más que uno esté enojado con sus padres, pero empieza ese sentido de compasión de, bueno, hicieron lo mm, que pudieron y ya no están. Y el poder honrar todo aquello que antes me enojaba, verlo como con otra mirada. Y ahí que yo creo que se produce la magia. Cuando terminamos de aceptar a nuestros padres, nos reconciliamos con lo que cada uno nos da. Esto de el merecimiento, la fuerza de la vida, empezar a poder tener la fuerza de ambos y, ya. y lo que afecta en distintas áreas de vida. Sí, y también nos permite tomar un poco de distancia y observar cómo fueron sus vidas, sus infancias, y la infancia de sus padres, la infancia de sus abuelos, y empezamos ya a comprender muchas cosas, Ujú, muchas cosas. ujú. Entonces, tenerles compasión, tenerles respeto. Y quizá hay traumas que habrá que ponerlos como aparte. O sea, quiere decir, puedo volver a comprender a mis padres, respetarlos, pero si he vivido un trauma con uno de ellos, el trauma necesita algo especial, un tratamiento Ujú. y que puede durar años. Eh, Sanar un trauma pues puede ser cosa de 50 o 60 años. No, Claro. no es algo que se resuelve como todo lo demás en una o dos constelaciones, no. Entonces, es poder aceptar que puede haber ese conflicto emocional que es un trauma, a Ujú. pesar de que eh, agradezco la vida a mis padres, tengo compasión y respeto por ellos, y en paralelo queda un trauma, ¿vale? Y Claro. ese Trabajar con ese trauma dolor. es mi responsabilidad, ese Ujú. trauma. Porque si no lo sano yo, si no lo integro en mi vida, perdón, eh, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos lo van a heredar. Claro. Ese es Claro. ese es el asunto. Esa es la importancia de la cual yo siempre hablo cuando hablo de constelaciones, la importancia de sanar, de esto de asentir aún lo más doloroso y sanarlo, para que eso no se siga repitiendo en el sistema. Eso es. Y esto que tú dices, ahí está, digamos, hermosa la clave. Eso es lo que yo puedo aportar. Tomar los dones y tomar todo lo que me dieron, y lo que yo puedo aportar es la sanación.
para que justamente el sistema no tenga que seguir repitiendo cosas dolorosas para sanarlas. Eso es, sí. Sí. Qué maravilloso, Brigitte. La verdad que es un placer tenerte, yo tendría horas, pero no quiero robar mucho de tu tiempo, ya te falta poco para que se cumpla una hora. Quiero que tú le cuentes un poco a todas las personas que nos están mirando, que son ya casi 130 personas que están conectadas. Tú vas a estar pronto aquí en Argentina, te vamos a tener en abril. Cuéntanos un poquito para aquellos que me han estado preguntando, que quieren sumarse. Creo que vas a estar haciendo constelaciones. A ver, en abril va a ser en un teatro un día, una hora, Ujú. y entonces es muy poco, pero bueno, allí podré ver a mucha gente, porque cabe mucha gente en ese teatro. Y al día siguiente, constelaciones, una tarde de constelaciones también. Ujú. Y luego en agosto, pues ya 5 o 6 días de presencia, de curso, de taller, de todo lo que suelo Sí, hacer de la formación. en agosto. Y no solo Ujú. formación, todo el mundo puede asistir, aunque no esté haciendo formación. El que quiera entender mejor su vida, el que quiera hacer más constelaciones, porque ahora tenemos nuevos métodos en constelaciones que permiten que todo el mundo se constele a la vez, o sea, a la vez que el cliente, ¿no? Lo que llamo las constelaciones paralelas, Ujú. un día con la fuerza sanadora, bien. Hay nuevas maneras de constelar que dan mucha fuerza. Muchas personas se pueden constelar ya y A la mucha, vez, ya, sí, a la vez. Y mucha garantía para el cliente de que esté bien hecho. Sí, tal sí. cual. Así que Sí, os sí, sí. invito a descubrir esas constelaciones y a seguir viendo las de Marianne también, o sea, Gracias. todos Ahí estaré, yo iré a verte y en agosto ya estoy haciendo todo también para participar de ahí de esos cursos. Yo he tomado módulos contigo y yo digo lo mismo que tú, las constelaciones no son para aquellos solamente que quieren formarse, sino que es muy lindo aprender el método como método de vida. Yo creo que una vez que tú te conectas con la mirada sistémica, ya sea que vas a constelar porque quieres participar de una constelación grupal o una individual, o quieres hacer alguna formación, algunos módulos especiales, como tienes tú, que van sumando módulos, eh, lo, puedes, lo mágico, o lo que la mayoría de la gente dice, a ti te lo deben decir, es que cambia la mirada, se hace un profundo cambio interno, empezamos a ver la vida de una manera distinta. y estamos más en paz, más felices, más realizados. Ujú. Por eso ese aspecto lo llamamos vida plena. Hay formación y vida plena, digamos. Entonces, los que solamente quieren vivir su vida con más plenitud, encuentran en las constelaciones una respuesta no intelectual, sino vivida, que luego Ujú. reproduce su día a día. Así que por eso os invito a venir a ese teatro, a esa charla en el teatro o al taller de, creo que es el 24 de 23 y abril, 24. Ujú. constelaciones, bien. Y, Sí. y, bueno, tendré el gusto de veros a todos. Sí. Sí, yo tengo muchas alumnas de Buenos Aires y de alrededores, así que yo a todas ya les pasé la información y están ahí. De hecho, tengo alumnas del exterior que quieren venir a verte, así que Ah, eh, es muy probable que hasta pueda conocer a algunas de mis alumnas ahí en que sí. Buenos Aires nos una. Eh, Muchísimas gracias, Brigitte. La verdad que yo cuando le conté a mis alumnas que iba a tener este encuentro contigo, les dije, es maravilloso porque yo siempre me gusta rescatar la humildad de las personas, de los grandes. Yo le digo la humildad de los grandes, porque es así, que una persona tan reconocida como tú, con tanta sabiduría y tanto recorrido, nos regale una hora de su tiempo y escuchar, que es realmente una maravilla, es algo maravilloso para todos nosotros. Así que mi más profundo agradecimiento por esta oportunidad. Gracias por darme esa oportunidad para hablar contigo y hablar a gente nueva quizá, Ujú. o a los que ya nos conocemos con mucho gusto y mucho cariño. Pues os deseo lo mejor a todos y felices Muchísimo. fiestas, que pronto ya, felices fiestas para los que la puedan celebrar bien y vivirlo lo mejor posible
los que no estarán acompañados con sus seres queridos, Ujú, que son muchos también. ujú, sí. Y nos Pues estaremos viendo entonces en abril y en agosto. Va a ser un placer hasta recibirte aquí en Argentina. Muchas gracias, muchas gracias, Brigitte. Quedo a entera disposición para cualquier cosa que tú necesites aquí en Argentina, en Córdoba. Y seguro que estaremos en contacto. Algún momento voy a volver a invitarte para volver a tener esta charla maravillosa. ya, Muchas gracias. gracias, gracias, Mariana, gracias. Te regalo el último minuto para que tú hagas el cierre y tú te despidas de todos. Así cerramos el vivo con tus palabras. Ah, no, ahí se me fue. Sí, se fue. No, no, está muy bien. Ah, ahí está. Yo Estoy porque no te ahí. veo. Ah, claro, no me ves. Conectando con el silencio, con el corazón de cada uno. Ujú, Cada uno ahora nos podemos poner en nuestro corazón como respirando desde el corazón, como si tuviéramos los pulmones en el corazón. Y sentir que todos juntos estamos viviendo ese mismo amor a través de un gran corazón, mucho más allá de lo que podemos imaginar. Un inmenso campo de amor que nos embarga, que nos abarca a todos, que nos toma. Y cuanto más tiempo podamos estar en ese silencio del corazón, más información nueva y adulta vamos a recibir. Así que os deseo lo mejor desde el amor adulto. Os deseo lo mejor a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Y que tengas una bendecida tarde, Brigitte. Muchas gracias. Gracias. Adiós a todos y muchas gracias a todos por permanecer hasta esta hora. Gracias.